Mi niña, me da muchísimo gusto que estés disfrutando el departamento que te conseguí. Mi abuelo sonrió radiante del otro lado de la mesa del desayuno tardío, levantando su mimosa como si fuera otro momento familiar cálido. El aire se quedó inmóvil. Me quedé congelada a medio sorbo, con el jugo de naranja quemándome la garganta. Las miradas se fueron hacia mí desde todas partes. Los labios pintados de mi mamá se abrieron, confundidos. Mi hermana alzó la vista de su teléfono. ¿Y mi papá? Mi papá soltó el tenedor. Cayó sobre el plato de porcelana con un tintineo seco. Sentí el latido detrás de los ojos, mientras el silencio se volvía denso. Bajé la mirada, me limpié las manos en la servilleta sobre mi regazo, y luego miré a mi abuelo. «Vivo en un sótano», susurré. Su sonrisa se tambaleó. «¿Qué? Yo nunca recibí ningún departamento», dije más fuerte esta vez. Mi voz se mantuvo firme. «No iba a llorar aquí. No después de todos estos años». Un silencio cayó como nube de tormenta. Lo sentí en los huesos. «¿De qué estás hablando?», preguntó mi abuelo, parpadeando como si todo fuera en cámara lenta. «Antes de empezar, deja un comentario y dinos de dónde eres y desde qué ciudad estás viendo esta grabación, y después de verla completa, no olvides decirnos qué harías en esta situación. Sé honesto. Dímelo en los comentarios de abajo. Leemos todos los comentarios. Empecemos». El ambiente cambió. Mi mamá estiró la mano hacia su café, temblándole lo justo para derramar una gota. Mi hermana dejó de masticar. Papá tosió, y luego alcanzó su agua como si tuviera algo atorado en la garganta. «¿La verdad? Tal vez». Los miré a todos. «Nunca me mandaste nada, abuelo», repetí con calma. «He estado viviendo en un sótano sin ventanas durante 4 años. El único regalo que he recibido de esta familia en una década fue silencio». «Espera, a ver», dijo mi abuelo, echando la silla un poco hacia atrás. «Yo le transferí el enganche a tu papá hace 4 años. Me dijo que te dio la sorpresa después de tu graduación». Se me secó la boca. Un escalofrío me subió por la columna, pero me obligué a respirar. La cara de papá se había puesto pálida, color ceniza. Mi mamá se volvió hacia él lentamente. «¿Tú dijiste que la ayudaste a encontrar un lugar bonito por la Condesa?», susurró, con la voz tensa. «¿Papá?», pregunté, clavándole la mirada. Él se movió incómodo. Yo quería... No, lo interrumpí. Querías quedártelo». A alguien se le escapó un jadeo. Mi abuelo se recargó en su silla, los labios apretados, los nudillos blancos contra el borde de la mesa. Parecía como si le hubieran dado un golpe. Yo me enderecé, con la voz firme pero filosa. «Me dijiste que trabajara más duro, que dejara de esperar regalos. Todo ese tiempo me dejaste tallar pisos ajenos mientras tú te guardabas el dinero que se suponía que me iba a dar un comienzo». El aire era venenoso ahora, espeso, caliente. Chisporroteaba con verdades no dichas. Me levanté, con las manos todavía temblando y el corazón a golpes. No iba a decir nada hoy, pero ya que estamos celebrando cumpleaños, quizá ya es hora de que dejemos de fingir. Y me salí. Detrás de mí, las sillas se arrastraron con un chillido. Pasos torpes. No me detuve. El pasillo fuera del restaurante estaba tranquilo, pero la rabia hirviendo dentro de mí no lo estaba. Todavía sentía cada par de ojos encima de mí desde esa mesa. La conmoción, la culpa, la incomodidad que por fin se merecían. No lloré. No esta vez. Cuando llegué al estacionamiento, escuché pasos detrás de mí, rápidos. «Carla, espera», gritó mi abuelo. Me volteé. Se veía más viejo que hacía 20 minutos. Su sonrisa había desaparecido, reemplazada por algo que no le veía desde hacía años. Tristeza pura, sin filtro. «¿De verdad nunca recibiste el departamento?». Negué con la cabeza. «He estado rentando un sótano a una señora que fuma tanto que sus paredes están amarillas. Hay un calentador junto a mi cama. La renta se paga en efectivo porque ella no cree en los bancos. He cenado sentada en el piso más noches de las que puedo contar». Él tragó saliva. «Tu papá dijo que no querías ayuda, que estabas siendo independiente». Se me apretó el pecho. Una vez le pedí un contacto de trabajo y me dijo, y cito, «Primero ponte a voltear hamburguesas». Mi abuelo bajó la mirada un segundo. «Dijo que eras desagradecida, que te mudaste a tu lugar soñado sin siquiera agradecerle». Se me escapó una risa amarga. Yo ni siquiera sabía que había algo que agradecerle.
Él se pasó una mano por la cara y suspiró. Yo confié en él. No respondí. El silencio se estiró, pero yo no lo sentí. Entonces dijo algo que me sorprendió. «Quiero arreglar esto». Me crucé de brazos. «¿Cómo? Quiero ver dónde vives». Levanté la cabeza de golpe. «¿Por qué?» «Porque si está tan mal como dices, y te creo, entonces él nos robó a los dos, y ya no voy a dejar que nadie me mienta». Esa noche, llevé a mi abuelo a mi casa. No dijo mucho mientras lo guiaba por los escalones laterales, desgastados, hasta la puerta del sótano. El foco del techo parpadeó cuando lo abrí con la llave. El olor a cigarro viejo y moho nos recibió. Me hice a un lado. «Bienvenido a mi palacio». Entró. Miró alrededor lentamente. El sofá de segunda mano, el librero inclinado, las losetas del techo manchadas, la camita empujada contra la lavadora. Su cara no cambió durante varios segundos. Luego se sentó en el borde de mi cama y soltó el suspiro más triste que le he escuchado a alguien. «¿Esto es en lo que has estado viviendo?», asentí. «Desde que terminé la universidad». Se le cristalizaron los ojos. Él dijo que estaba guardando el resto para tu boda. En ese momento me pareció lógico. «No hay resto», dije sin emoción. «Le diste 1.200.000 pesos. Ese dinero desapareció en cuanto cayó en su cuenta». Mi abuelo miró al piso y luego me miró a mí. «Ya no», se puso de pie. «Mañana», dijo, «vamos al banco y con el abogado. Y después de eso, creo que tu papá y yo tenemos que tener una conversación muy larga». No sonreí, pero por dentro algo se movió, un cambio, como si por fin hubiera estrellado el vidrio a través del cual todos me habían estado mirando. A la mañana siguiente me desperté con el olor a café quemado y el sonido de mi abuelo hablando por teléfono con su abogado. «No me importa si es domingo. Licenciado Héctor, encuentre la documentación. Quiero que se rastree cada transferencia, cada centavo, y quiero que redacte una carta dejando claro que ya no autorizo a Daniel Mendoza a actuar en mi nombre en ningún asunto financiero». Su voz era acero frío, un tono que nunca le había escuchado, ni siquiera cuando mi papá chocó su camioneta en la prepa o cuando mi mamá una vez olvidó su medicamento. Esto era distinto. Me quedé en el pasillo, descalza sobre el concreto helado, escuchando en silencio. Algo dentro de mí, algo que llevaba mucho tiempo dormido, se sintió visto. Para el mediodía, estábamos sentados en una oficina de madera pulida, impecable, en Polanco. Mi abuelo movió influencias para conseguir una cita de urgencia. La ejecutiva del banco, una mujer muy formal, en sus 50, fue pasando registros en su pantalla, con los labios apretados. «Sí veo la transferencia aquí», dijo por fin ajustándose los lentes. «De la cuenta del señor Mendoza a Daniel Mendoza, su hijo, marcada como regalo para el departamento de Carla». Giró el monitor hacia nosotros. Ahí estaba la fecha, el monto exacto. Todo lo que dijo mi abuelo era verdad. Luego dio otro clic, se me hundió el estómago. Mostraba otra transferencia 5 días después, donde mi papá movió el monto completo a una cuenta de inversión distinta a su nombre. Ni una mención de mí, ni una nota, nada. Mis manos se cerraron en puños sobre mi regazo. Mi abuelo se quedó viendo la pantalla en silencio, y luego preguntó, con voz calmada, «¿Me puede imprimir una copia de todo esto?» «Sí, señor». Cuando ella se alejó, él se volteó hacia mí. «¿Te traicionó? ¿Y me mintió? Esto no es solo drama familiar, Carla. Es robo». Asentí despacio. «No te preocupes», agregó. «Yo lo voy a manejar». Pero negué con la cabeza. «No», dije en voz baja. «Lo vamos a manejar». Esa tarde fuimos directo a la casa de mis papás. No había puesto un pie ahí en años. La misma casa donde antes decoraba panquecitos con mi mamá. Donde mi papá una vez me enseñó a andar en bicicleta, antes de empezar a ignorar mis llamadas. Donde mi hermana hizo una fiesta la semana que me fui y dejó mis cosas tiradas en el pasto. Mi abuelo tocó el timbre. Papá abrió, medio confundido, medio molesto. Se le abrieron los ojos cuando nos vio a los dos. «Necesitamos hablar», dijo mi abuelo, firme. «Estoy medio ocupado. Siéntate». Mi abuelo no levantó la voz. No lo necesitaba. Mi mamá se quedó al fondo, con el ceño fruncido. Mi hermana asomó desde la escalera, oliendo la tensión como buitre. Nos juntamos todos en la sala. Mi abuelo puso una carpeta gruesa sobre la mesa de centro. Papá ni siquiera la miró.
Entonces mi abuelo soltó el golpe. Me dijiste que Carla estaba viviendo en el departamento que yo le compré, pero el dinero nunca llegó ahí. Tú lo agarraste, tú te lo robaste, y le mentiste a tu hija y a mí. Papá soltó una risita nerviosa. No, a ver, papá, ¿estás exagerando esto? Ha estado viviendo en un sótano, tronó mi abuelo. Comiendo en el piso, trabajando en 2 empleos, mientras tú usabas su dinero para inflar tus inversiones. Lo estaba guardando para su futuro. No, intervine cortante, no vuelvas a mentir. Me dijiste que yo era floja, que era una aprovechada, que no merecía ayuda. Y mientras tanto, tú vivías de un dinero que era para darme una oportunidad. La mandíbula de mi papá se apretó. Mi abuelo abrió la carpeta y le deslizó los papeles. Ya hablé con el licenciado Héctor. Vamos a iniciar una demanda si hace falta. Pero vas a devolver hasta el último centavo y vas a explicar esto frente a la familia en el próximo desayuno tardío. Se acabaron los secretos. Se acabó fingir que eres un padre noble. Mi mamá susurró. Daniel, dime que esto no es cierto. Él no dijo nada, solo silencio. Entonces mi abuelo se volteó hacia mí. Te vas a ir a vivir conmigo la próxima semana. Ya hablé con un asesor inmobiliario. Vamos a encontrarte un lugar digno para vivir. Miré a mi papá una última vez. No pudo sostenerme la mirada. El hombre que una vez me dijo, ¿nunca vas a poder sin mí?, se veía pequeño ahora, encogido bajo el peso de la verdad. No me sentí victoriosa, me sentí libre, y eso era mejor. El domingo siguiente, el desayuno tardío fue en el mismo restaurante, la misma mesa, las mismas caras, pero todo había cambiado. Ya no estaba sentada hacia la orilla, apretujada entre una cubeta de hielo y una silla que ni combinaba. Esta vez me senté junto a mi abuelo, en la cabecera. Su mano descansaba suave sobre la mía, mientras esperábamos a que llegaran los demás. Cuando entró mi papá, parecía que hubiera envejecido 5 años en una semana. La típica sonrisa falsa ya no estaba. Mi mamá se pegó a él, con la boca apretada y tensa. Mi hermana traía lentes oscuros adentro, como si no quisiera ver lo que estaba a punto de pasar. Mi abuelo se levantó antes de que alguien pudiera fingir que era un domingo normal. Lo voy a decir corto, dijo, con la voz afilada y lo bastante alta para que todo el salón se callara. Los invité a todos, porque la semana pasada me enteré de que se cometió una injusticia grave en mi nombre. Hace 4 años envié dinero, mis propios ahorros, para ayudar a Carlan a empezar su vida adulta. Me dijeron que lo recibió. Me dijeron que le estaba yendo muy bien. Se giró un poco hacia mí. Eso fue una mentira. El salón se quedó quieto. Un mesero se congeló a medio servir. Yo levanté la vista sintiendo otra vez el ardor detrás de los ojos, pero lo contuve. Ya no se trataba de lágrimas. Mi abuelo continuó. Daniel tomó ese dinero. Lo invirtió, lo escondió, y luego dejó que su hija sufriera en silencio, haciéndola sentir indigna, floja y dependiente, mientras fingía que era un padre responsable. Un murmullo recorrió a los familiares sentados alrededor. Mi tía soltó un ¡ay!, ahogado. Mi primo parpadeó fuerte, haciendo las conexiones. Mi papá se movió en su asiento. Mi abuelo se volteó por completo hacia él. Nos traicionaste a los 2. Y a partir de este momento, no vas a tocar ni un centavo más de mi patrimonio. Cada activo, cada fideicomiso, cada transacción futura, todo se va a reestructurar. Perdiste ese privilegio. Luego, despacio, mi abuelo sacó un documento doblado del saco y lo puso con cuidado frente a él. Quiero que leas esto en voz alta. Mi papá miró el papel como si fuera veneno. La voz de mi abuelo se endureció. Ahora. Las manos de mi papá temblaron cuando abrió la carta y cuando empezó a leer, la voz se le quebró en cada oración. A mi familia. Robé a mi hija, Carla Mendoza. Tomé fondos destinados a su futuro y mentí sobre su propósito. Le hice daño a ella, a mi padre y a la integridad de esta familia. Asumo toda la responsabilidad y devolveré el monto completo dentro de 6 meses. Lo siento profundamente. Cuando terminó, solo hubo silencio. No aplausos, no gritos ahogados. Solo una respiración pesada y colectiva. Y por primera vez en años, miré a mi padre, y no me sentí chiquita. Me sentí vista. Esa noche, ya en casa de mi abuelo, me quedé con él en la terraza, bajo las estrellas. Todavía no puedo creer
Que nunca hayas pedido nada, dijo. ¿Ya me había cansado de pedir? Respondí, suave. Él asintió. Perdóname por no haber revisado antes. Yo no lo siento, dije después de un momento, porque ahora sé quién de verdad está de mi lado. Él sonrió apenas. No vas a volver a ese sótano. Lo sé. Te encontré un lugar, agregó, por la Roma, pisos de madera clara, ventanas de verdad. Solté una risa bajita. Eso ya suena como una mansión. Te lo mereces, tal vez sí, pero más que nada, me merecía dejar de pelear por migajas. El nuevo departamento tenía ventanales de piso a techo. La primera mañana que desperté ahí, el sol entró como si hubiera estado esperándome. No escuché a la arrendadora maldiciéndole a su perro a través de la pared. No escuché las tuberías quejándose junto a mi cabeza. Solo silencio. Paz. Me senté en el borde de mi cama nueva, una cama de verdad, no un sofá cama de segunda mano, y me quedé mirando el horizonte de la ciudad. No estaba acostumbrada a ver el cielo así. No estaba acostumbrada a sentirme a salvo. Ese día, empecé algo que había enterrado años atrás. Abrí mi computadora portátil y desempolvé la carpeta que solía esconder detrás de solicitudes de empleo y recibos. La carpeta decía, diseños. Adentro estaban los bocetos y las composiciones que alguna vez soñé, que serían mi carrera. Antes de que el mundo me convenciera de que la estabilidad importaba más que la pasión. Antes de que mi papá mirara mi carpeta de trabajos y dijera, «Está lindo, pero ¿cuándo te vas a poner seria?» Ahora sí me puse seria. Apliqué a estudios de diseño y a redes de trabajo por cuenta propia. Incluso armé un muestrario en línea pequeño. Usé el dinero que me dio mi abuelo no solo para sobrevivir, sino para empezar. Pasaron semanas, luego meses. Una tarde me llamaron. Un despacho local de arquitectura había visto mis postulaciones. Estaban por lanzar un nuevo proyecto de vivienda comunitaria y necesitaban a alguien que pensara de forma creativa, alguien que entendiera cómo aprovechar al máximo espacios pequeños. Sonreí. He vivido eso, les dije. Cuando entré por primera vez a su oficina en la ciudad, traía el mismo abrigo beige que mi mamá una vez llamó barato e infantil. La recepcionista me ofreció agua. La directora creativa me ofreció asiento. Para cuando terminó la reunión, tenía un contrato en la mano. No era solo un trabajo, era prueba. Prueba de que nunca fui el fracaso que ellos pintaron. De que vivir en un sótano no significaba que yo perteneciera debajo de nadie. Meses después, fue mi turno de organizar el desayuno tardío. No en un restaurante, no en la casa de alguien más, en la mía. Platos de verdad, risas de verdad, luz de verdad entrando por las ventanas. Mi abuelo llevó flores y las puso en el florero que me había comprado yo misma con mi primer sueldo. Mi prima, que antes ponía los ojos en blanco cuando yo hablaba de mi arte, se acercó y me preguntó sobre paletas de color y tableros de inspiración. Mi papá no estaba ahí, no había vuelto desde el día de la carta. Devolvió el dinero a tiempo, pero las disculpas se quedaron en el papel. Y para mí estuvo bien, porque la ausencia de algunas personas es el regalo más grande de todos. Y mientras pasaba una charola de bollitos recién horneados, vi a mi abuelo mirándome con una sonrisa suave. «¿Esto?», dijo. «Esto es lo que yo me imaginaba». Le toqué la mano. «Yo también».